Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. A mis 18 años como concubina, mi hija finalmente se casó con una familia noble. El día del banquete celebrado en la mansión, inesperadamente pedí permiso para irme. Toda la finca quedó conmocionada. Después de todo, durante los años que seguí a Arthur Lynn, disfruté de toda clase de gloria y riqueza. El tinte para cejas hecho con conchas de caracol, que costaba 100 colas de plata la caja, se apilaba en mi tocador, sumando más de una docena. La seda Monsado, que valía 1000 piezas de oro el rollo, solo se usaba para hacer zapatos. Sería difícil encontrar una segunda concubina en toda la capital tan favorecida como yo. Todos me admiraban. También me envidiaban. Por lo tanto, cuando abrí la boca para pedir que me marchara de la mansión, nadie, ni siquiera Arthur, entendía por qué. ¿Por qué? Pensé un momento y finalmente di una sola respuesta. La juventud de una mujer se desvanece rápidamente, y ahora estoy en el ocaso de mis años, sin atreverme a seguir ostentando un título en la mansión. En cuanto pronunció esas palabras, bajo la tenue luz de la lámpara, el ceño fruncido de Arthur se relajó ligeramente. Efectivamente, tal como lo esperaba, siempre había estado esperando este día. Sin embargo, un instante después, esa fugaz mirada de alegría se desvaneció. La expresión de Arthur se transformó en una de pánico y asombro, completamente diferente a cualquier simulación. Si no lo conociera tan bien, me temo que me habría engañado. La primera en reaccionar fue Catherine Ye. Frunció el ceño ligeramente y preguntó, ¿de verdad lo has pensado bien? La pregunta parecía estar fuera de contexto, pero entendí claramente que se refería a que si dejaba la mansión, volver más tarde no sería fácil. Al fin y al cabo, todos en la capital sabían que la marquesa de la mansión del marqués de Pingyang provenía del clan Ye de Longxi, famoso por ser el más conservador y testarudo. La familia Ye tenía reglas estrictas. Los hombres no tomaban concubinas, las mujeres no se volvían a casar y todos los descendientes buscaban una sola pareja para toda la vida, fieles hasta el final. Si no fuera porque Catherine llevaba 7 años casada con un miembro de la mansión sin tener hijos, nunca habría habido un lugar para mí. Por el bien del linaje, la anciana Lin había prometido personalmente a la familia Ye que la corte interior de la familia Lin solo contendría una esposa y una concubina. La esposa legítima debía ser amada y respetada, mientras que la concubina solo debía tener cabellos. Así fue como llegué a mi posición. Viviendo como concubina durante 18 años, siempre fui cautelosa y tímida, inclinando la cabeza obedientemente. No fue hasta que di a luz a varios hijos que me mantuve firme en la mansión. Ahora, mis hijos fueron criados bajo la tutela de la marquesa, y mi hija finalmente se casó con un noble. Uno pensaría que el futuro solo mejoraría, pero nadie esperaba que en ese preciso momento yo pidiera abandonar la mansión. Después de todo, semejante acto era una completa estupidez. Asentí obedientemente y respondí, lo he pensado detenidamente. Catherine me miró una vez y no dijo nada más. Arthur apretó los puños, incapaz de ocultar la alegría entre sus cejas. Ya que es así, no te entretendré. El sol ha calentado estos últimos días, así que deberías empacar bien. Ordenaré que alguien alquile una casa y traiga a tus padres y hermanos para que toda la familia pueda reunirse y tener un año nuevo en paz. Hablaba con prisa, con tono urgente, y cada palabra parecía preocupada por mí, pero yo sabía con claridad que tenía otros planes, y qué reencuentro podía esperar una persona como yo. A los 10 años, me vendieron como esclava a la familia Lin. Mi cabello estaba amarillo y marchito, mi cuerpo delgado y demacrado, con un aspecto tan miserable que no me podían mostrar a los invitados, así que me relegaron a la cocina para trabajar de criada, cuidando el fuego durante varios años. Más tarde, alimentada con bollos de arroz blanco en cada comida, mi cuerpo se engordó un poco. La ama de llaves vio mi carácter dócil y albergó intenciones egoístas, planeando evitar que me casara con su hijo insensato. Por suerte, mi suerte aún no se había agotado. Ese día, el heredero Arthur estaba borracho y por casualidad me vio atado y sacado del pasillo. De un solo latigazo, 3 de las 4 criadas presentes se desplomaron, y la restante se quedó aterrada.
Me salvó, y lo que sucedió después ampliamente se dejó llevar por la corriente. Cuando fui yo quien salió del patio principal, despeinada, la noticia se extendió por toda la mansión. Todos me maldecían por ser un espíritu zorro que sedujo al amo, confiando solo en un rostro hermoso para ascender. No lo negué. Después de todo, tener esta apariencia era un favor del cielo. Si pudiera casarme con el heredero, ¿quién estaría dispuesto a casarse con un tonto? 3 meses después, quedé embarazada. En cuanto el clan Yi se enteró, exigieron que me mataran a golpes en el acto. Ese día, la anciana señora Lin fue personalmente a la casa de la familia Ye, trayendo la mitad de la fortuna de la mansión del marqués como regalo de compromiso, ofreciéndosela a la matriarca del clan Ye como dote privada, solo para salvarme la vida. Pero a Arthur nunca le gusté, ni tampoco le gustó el clan Ye. Como tantas historias de amor cliché que se venden en el mercado, tenía a alguien en su corazón. Ella era su amor de la infancia, la blanca luz de luna que grabó para siempre en su memoria. El día que me salvó, fue simplemente porque mi apariencia, atada, se parecía demasiado a la persona que albergaba en su corazón cuando su casa fue asaltada y exiliada años atrás. La anciana Lin no aceptó que la hija de un funcionario criminal entrara por la puerta, ni siquiera tuvo la oportunidad de ser concubina. Así que, durante las noches siguientes en la cama, siempre me llamaba Nora. Al principio, no entendí qué significaba. Solo después supe que la persona en su corazón se llamaba Eleanor Sen. Mucho después, comprendí de verdad que Nora era solo un fragmento, una sombra flotando en el agua. A sus ojos, yo era solo una falsificación para el placer físico, pero incluso una falsificación debe intentar sobrevivir. Por lo tanto, me esforcé al máximo por ser una concubina dócil y humilde. Solo esperaba que, a los ojos de la señora, pudiera convertirme en una montaña artificial, o en un montón de hierba silvestre que no valiera la pena tratar, en lugar de convertirme en una espina en su ojo o un clavo en su corazón. Afortunadamente, aunque Catherine provenía de una familia prestigiosa, no albergaba la arrogancia ni la amargura que suelen encontrar las mujeres de casas nobles. Nunca me puso las cosas difíciles. Incluso me envió un ginseng centenario para salvarme la vida cuando tuve un parto difícil, y Arthur también podía considerarse un amo benévolo. La mansión del marqués era rica y próspera, con perlas del tamaño de puños que se usaban para encender lámparas y suaves alfombras persas con exquisitos estampados que cubrían los suelos. Casi había disfrutado de toda la gloria y la riqueza que nadie en el mundo podría imaginar, pero sabía con certeza que Arthur nunca me había sentido afecto. Sin embargo, enamorarme de él en secreto se volvió extrañamente fácil. A diferencia de Catherine, ella siempre se mantenía tranquila e indiferente. Una vez me dije a mí misma que no debía amarlo, pero seguía sin poder controlar mi corazón. A veces apasionado, a veces perdido, mi corazón colgaba un momento y al siguiente se hundía en el abismo, a veces ardiendo como aceite hirviendo, otras veces congelado como nieve fría cubriéndome el corazón, hasta que hace medio año, Arthur vino personalmente a buscarme. Desde que mi aborto espontáneo 5 años antes me dejó con estasis sanguínea, nunca había entrado en mi patio a altas horas de la noche. Estaba aterrorizado, pero sentía una dulce anticipación, afeitándome las cejas y las mejillas apresuradamente y cubriéndome con ropa vibrante. Pero Arthur no miró mis cejas meticulosamente pintadas, ni le importó el vestido de brocado que yo misma había cortado y cosido. Solo habló palabra por palabra, con frialdad y crueldad. Clara ha crecido. He concertado un matrimonio para ella con las propiedades del conde de Champín y le preparo una dote en los próximos días. Se me heló la sangre al instante, no por ninguna otra razón, sino porque sabía que las propiedades del conde de Champín estaban enredadas con alguien de la familia Sen. Ese año, cuando su majestad concedió una amnistía general, se permitió a la familia Sen regresar a la capital. En cuanto a Leonor, se había casado con otro y había dado a luz a un hijo en el exilio. Aunque su esposo murió joven, dejó un hijo. A lo largo de los años, Arturo había actuado en secreto, en la sombra. No sabía cuánto esfuerzo había dedicado a la familia Sen. La anciana Lin también hizo la vista gorda, considerándolo una forma de compensar los arrepentimientos del pasado, dejándolo cuidar del hijo de Eleanor en su lugar, e incluso asegurándose un vínculo matrimonial con la casa del conde. La familia del conde no tenía herederos varones, por lo que el hijo de Eleanor ocupaba la posición de yerno residente.
Si mi hija se casara así, solo podría ser la concubina de un hombre que vivía como yerno en casa ajena. Menudo nivel de humillación y agravio. ¿Cómo era posible que Arturo no lo supiera? Me temblaba la voz. ¿Sabe el heredero lo arrogante y agresiva que es la hija del conde? Lo oí el año pasado. Solo porque una sirvienta fue elogiada por su tía por tener buena figura, la arrojaron a un pozo al día siguiente. Artur permaneció en silencio, mirándome con extrema frialdad, y después de un largo rato, habló con calma. ¿Y qué? La llama de la vela parpadeó, y mi corazón tembló con ella. Sí, ¿y qué? Aunque la línea familiar Lin tuvo pocos descendientes, mi hija seguía siendo solo la hija de una concubina. Podía ser humillada, pisoteada y desechada como un trapo, siempre y cuando no causara un desastre en la casa de su padre. Todo era aceptable. Fue en ese preciso momento que tomé la decisión de mi vida. Nunca volvería a ser concubina de nadie. Tras 18 años de concubinato, había dado a luz a 3 hijos y una hija. Ahora, al enterarse de que quería dejar la mansión, el mayor y el segundo hijo solo intercambiaron miradas y no dijeron ni una palabra. Sonreí levemente, comprendiendo con claridad. Después de todo, esos dos fueron criados únicamente por la anciana Lin. ¿Cuánto podrían recordarme? Solo el tercer hijo, Henry Lin, quien se crió al lado de Catherine, me miró, como si quisiera decir algo, pero antes de que pudiera hablar, Catherine retiró su mano. Ella negó levemente con la cabeza y Henry guardó silencio al instante. Solo mi hija menor, Clara Lin, me agarró la mano con fuerza. Mamá, ¿no puedes irte? Miré a Clara, y mi mirada se fue nublando poco a poco. Tenía solo 15 años, aún joven, y su rostro tierno. Si Artur no me hubiera presionado paso a paso en aquel entonces, no habría preparado con tanta prisa su matrimonio. Pero ahora, al ver que acababa de casarse y que su esposo la trataba con mucha delicadeza y amabilidad, solo podía sentirme afortunada en secreto. Tuve la suerte de escuchar a Catherine en aquel entonces. Cuando estaba embarazada, me aconsejó que, como mujer solitaria, debía saber valerme por mí misma. Por eso, cuando di a luz a mi hijo mayor, por primera vez, tomé la iniciativa de hablar con Artur. A cambio, me concedió un deseo. Después, di a luz a 2 hijos más. En total, pedí 3 deseos. En aquel entonces, siempre pensé que cambiaría esos 3 deseos por cosas materiales, como oro, plata, joyas o el precioso jade blanco. Después de todo, durante los años que vagué como esclava, comprada y vendida, me había muerto de miedo al hambre y la pobreza. No fue hasta que quedé embarazada de Clara. El médico de la mansión era un anciano doctor experto en enfermedades femeninas, solo necesitaba tomarme el pulso para darse cuenta de que había una niña en mi vientre. Aunque el santuario ancestral requería cabello masculino, los descendientes de la mansión del marqués eran pocos, y yo ya había dado a luz a 3 hijos. Tener una niña ahora simplemente le añadiría un poco más de color. Sin embargo, curiosamente, Artur no lo aprobó. Enviaban a mi patio un tazón tras otro de medicina abortiva, obligándome a beberla yo mismo para acabar con esa vida. Pero no renuncié. Cargué con mi pesado vientre y me arrodillé ante el templo ancestral durante todo un día y una noche, arrodillada hasta que la anciana señora Lin sintió lástima, y arrodillada hasta que la señora tuvo que suplicar por mí. Finalmente, apenas logré mantener este embarazo, a costa de un deseo. En ese momento, solo pensé que a Arturo no le gustaban las hijas o que tal vez prefería a los hijos varones. No fue hasta mucho después que supe la verdad. Resultó que justo cuando estaba embarazada, Eleanor, a quien Artur mantenía en una villa aparte, sufrió un aborto espontáneo. Simplemente susurró una frase con indiferencia sobre la almohada. Dijo que, como el niño en mi vientre le había arrebatado a Artur su destino de tener hijos, ella había perdido el suyo. Solo por una frase tan leve como la brisa, Artur desarrolló un instinto asesino contra el feto en mi vientre. Incluso muchos años después, la hija que casi fue asesinada en aquel entonces iba a ser camarera compartida con el hijo de aquella mujer. Era tan ridículo que temblaba de odio, pero al final, solo pude inclinar la cabeza como una persona humilde, usando mi segundo deseo para intercambiarlo por un buen matrimonio para Clara. Llegado a este punto, solo quería irme.
Así que le dije que no dijera tonterías. Le di una palmadita a Clara en la cabeza, sin responder a su pregunta. Entonces, delante de todos, hice una ligera reverencia hacia Arthur, deseándole a la marquesa que se cuidara. Arthur movió los labios como si tuviera algo que decir, pero era más bien resignación. Finalmente, me miró una vez, hizo un gesto de despedida con la mano y dijo, «Vete». Me puse de pie. 2 hilillos de lágrimas rodaron silenciosamente. Oí a los sirvientes susurrar y discutir. ¡Qué lástima! La concubina Nora a esta edad, ¿a dónde puede ir tras dejar la mansión? Me temo que su amor por la marquesa es demasiado profundo, así que usa la táctica de retirarse para avanzar, con la esperanza de que la marquesa se dé la vuelta. Es una lástima que a la marquesa no le importe en absoluto. Es un destino miserable, me temo que acabará en el final de una mujer hermosa con una vida infeliz. En cuanto a la marquesa, naturalmente disfrutará de longevidad y riqueza. Apreté con fuerza mi pañuelo de seda y no dije nada. Pero sabía con certeza que la hermosa mujer con una vida infeliz no sería yo, mientras que Arthur, sin duda, moriría en 3 meses. Al salir del banquete, volví directamente a mi pequeño patio. A lo largo del tortuoso pasillo pensé mucho, dándole vueltas a todo, al final, todo era por mis hijos y media vida de juventud. Tras calcularlo durante mucho tiempo, seguía sin llegar a nada claro. Solo una cosa era segura, al salir de la mansión mañana, debía llevarme todo lo que pudiera. Tras haber sido concubina durante tantos años, Arturo podía considerarse generoso. Lo que fuera que hubiera en la habitación de la señora Catherine, horquillas, brazaletes de jade, joyas, mi patio solía tener una porción similar. Además, durante las festividades, la anciana Madame Lynn solía otorgar recompensas como muestra de su benevolencia. Sumando cosas grandes y pequeñas, había acumulado un cofre lleno. Ese oro, esa plata y esas joyas no me consolarían en absoluto si me quedaba en la mansión de la marquesa. Pero si pudiera sacarlos de la mansión, sería un mundo diferente. Podría usarlos para comprar una casa, terrenos y tiendas. Si los tiempos fueran favorables, me bastaría con vivir una vida de ocio y riqueza. Pensando así, mis preparativos se agilizaron aún más. Cuando todo estuvo listo, no apagué la lámpara, lo que despertó algunas sospechas en la criada. Como la concubina no descansaba, negué levemente con la cabeza, pues sabía que la persona que debía venir aún no había llegado. Me senté junto a la estufa y esperé un rato más. Efectivamente, alguien abrió la puerta del patio, era Catherine. Con ella entró su tercer hijo, Henry. Este año acababa de cumplir 17 años, ya era un joven apuesto y radiante, pero al estar junto a Catherine, seguía siendo como un niño obediente. «Saludos, concubina». Asentí levemente en respuesta. Catherine lo regañó con dulzura. «Esta es tu madre biológica, si no la llamas así ahora, me temo que no habrá ninguna posibilidad en el futuro». La expresión de Henry no cambió, pero sus manos, ocultas en las mangas, se apretaron en puños. Sabía que no podía decirlo, pero no podía culparlo. Ese año, lo di a luz para tranquilizar a la familia Ye. La anciana Madame Lynn había decidido por su cuenta enviarlo a la habitación de Catherine para que lo criara. Catherine no era cruel, cuando Henry era pequeño, todavía lo traía a menudo a verme. En aquel entonces, el cariño entre él y yo aún era muy fuerte, era una lástima que los niños no lo recordaran por mucho tiempo. Más tarde, al crecer, se dedicó más a sus estudios y pasó menos tiempo en la mansión, así que el cariño se fue desvaneciendo poco a poco. Ahora, a sus ojos, temía no ser tan cercano como una criada que servía té en la habitación. Que así fuera, dependía de él, así que llevé a Catherine a la habitación. Henry comprendía el principio de que un hijo adulto debía evitar a su madre biológica, así que, obedientemente, se quedó en el pasillo a esperar. La puerta se cerró suavemente, bloqueando las luces exteriores y el tenue sonido de la música, dejando solo una habitación silenciosa y el suave crepitar de la vela encendida. Catherine no se sentó, sino que permaneció de pie junto a la ventana, recortando su espalda bajo la fría y solitaria luz de la luna. «No hay forasteros aquí». Habló en voz baja, pero cada palabra fue clara. «Dime la verdad, ¿por qué tienes que irte?»
Solo faltan 3 meses para que se resuelva el asunto. Bajo la tenue luz de las velas, su mirada era decidida y fría. Catherine, de naturaleza tranquila y anodina, rara vez revelaba emociones tan intensas. La primera vez que la vi así fue hace un año. Hace un año, también en una primavera tan fría como esta, la anciana señora estaba gravemente enferma y agonizante. Antes de fallecer, le dejó unas palabras a Arthur. Eran palabras privadas entre ella y sus descendientes, pero yo estaba tomando la medicina junto a la cama en ese momento y las escuché sin querer. O quizás simplemente no pretendían ocultármelo. Al fin y al cabo, solo era una humilde concubina que vivía en la mansión gracias a tener hijos. Ese día, oí con mis propios oídos a la anciana decirle a Arthur: «Arthur, no culpes a tu madre por ser cruel. El estatus de las familias ya es demasiado alto. La mansión de nuestro marqués luce brillante y gloriosa por fuera, pero por dentro ha estado vacía durante mucho tiempo. Si Catherine da a luz a un hijo legítimo y con el clan Ye de Loncy como parientes maternos, ¿pertenecerá esta mansión del marqués al apellido Lin o al apellido Ye en el futuro?». La voz de la anciana era tenue como la seda del sauce, tan débil que parecía una brisa pasajera, pero cada palabra resonó con una claridad inusual. Cada palabra y frase se pronunciaba lentamente. Poco a poco, también comprendí la verdad detrás de todo. Resultó que la razón por la que Catherine no tuvo hijos durante tantos años no se debía a una constitución fría y débil, como había dicho el médico de la mansión, sino a que la anciana llevaba mucho tiempo protegiéndola de la familia Ye. Desde el mismo día en que se casó con el marqués, alguien había recibido la orden de poner medicamentos esterilizantes en la copa nupcial. Tras la pantalla tenuemente iluminada, escuché ese secreto trascendental. Decir que no estaba aterrorizada sería mentir, pero más que eso, un escalofrío me recorrió la espalda. Resultó que la señora, que parecía controlar la mitad del poder de la mansión del marqués, también había sido prisionera de la familia Lin. Usaron ese hecho como rehén para obligar a Catherine a doblegarse y someterse. En aquel entonces, debido a la situación de Clara, odiaba a Arthur con toda mi alma. Así que inmediatamente me di la vuelta y le revelé este asunto a Catherine. El clan Ye era una familia prestigiosa y virtuosa, así que pensé que se pondría furiosa, o al menos que dejaría que su familia de soltera acusara a la familia Lin con un memorial ante la corte. Si eso no funcionaba, en el peor de los casos, podría divorciarse y regresar a casa. En ese momento, la familia Lin estaba sumida en el caos, y podría haber aprovechado esa oportunidad para encontrarle una salida a Clara. Sin embargo, Catherine no hizo nada al respecto. Cerró las puertas de su patio a cal y canto y nunca más volvió a verme. No fue hasta 3 meses después, cuando el matrimonio de Clara se concertó sin contratiempos y se intercambiaron los regalos de compromiso con la familia Zeng, que finalmente respiré aliviado. Mi hija ya no tenía que ser la concubina del yerno de la familia Li. En cuanto a Arthur, justo durante el banquete de compromiso, de repente cogió un gas, un resfriado y tuvo fiebre alta durante 3 días sin remitir. Solo entonces comprendí que Catherine lo había organizado todo en silencio desde hacía mucho tiempo. Me había ayudado discretamente a gestionar el matrimonio de Clara, mientras que el veneno en el cuerpo de Arthur era algo que yo había introducido sin darme cuenta en su comida y bebida. Cuando supe la verdad, al principio me asusté, luego me tranquilicé poco a poco y finalmente me sentí aliviada. Tenía sentido, ya que Arthur nunca tuvo la intención de dejar que mi hijo viviera en paz. ¿Por qué debería dejarlo vivir con comodidad? Así que me dejé llevar por la corriente y todo se acomodó de forma natural. Ahora, al ver que la toxicidad estaba a punto de estallar, de repente abrí la boca para pedir que me marchara de la mansión. Catherine, como era de esperar, no pudo evitar sospechar. Suspiré suavemente y la miré directamente a los ojos. La señora lo ha visto todo, así que seguramente entiendes por qué debo irme. Arthur tiene su destino, y yo aún tengo media vida por delante. Durante 18 años, he llevado la máscara de la concubina Nora, he desempeñado el papel de una concubina obediente al máximo y he experimentado bastante la amargura de ser obligada a ser una sustituta. Hace tiempo que dejé de querer ser una concubina. El viento fuera de la ventana parecía arreciar, soplando por el pasillo con un gemido sordo. Además, continué, con un dejo de autoburla en mi voz, con un origen humilde como el mío y sin una familia de soltera en la que apoyarme.
Si espero a que muera para planear mi retirada, será demasiado tarde. Para entonces, la mansión estará presidida por los ancianos del clan. Por supuesta lealtad y virtud, temo que emitan una orden verbal para expulsarme, enviándome a un templo fuera de la ciudad para adorar a Buda por el resto de mi vida. Ese sería el mejor resultado. Lo más probable es que me obliguen a morir de enfermedad junto con él, permitiendo que la mansión de la marquesa represente una obra sobre una concubina que sigue a su esposo en la muerte para remover cielo y tierra. Señora, dígame, ¿debo oír o no? Catherine guardó silencio un largo rato, con la luz de la vela parpadeando en sus ojos. Ella entendió mis palabras no dichas. En este profundo patio interior, todos éramos piezas de ajedrez, la única diferencia era quién ponía el tablero y quién sostenía las piezas. Lo entiendo. Finalmente hablé, su voz tenía una mezcla de cansancio y resignación. Ya que lo has pensado con tanta claridad, no te detendré. En el futuro, si la vida afuera no es tranquila o si extrañas a tus hijos, simplemente escríbeme. Mientras me quede en la mansión un día, te ayudaré a organizar un poco las cosas. Esa promesa era tan ligera como una pluma, pero pesaba 1000 libras. Ya no era un amante concediendo un favor a una concubina, sino dos mujeres en la misma situación compartiendo un destello de luz en la oscuridad de la noche. Sin embargo, su voz se tornó seria. Lo que tú y yo dijimos hoy, sobre todo lo referente a la anciana y la marquesa, no debe ser conocido por terceros, y menos aún por los niños. Asentí con seriedad. Esta concubina lo entiende claramente. Crujido. En ese preciso instante, la puerta, bien cerrada, se abrió de golpe desde afuera, golpeándose contra la pared con un sonido estremecedor. Catherine y yo nos sobresaltamos y miramos al mismo tiempo, solo para ver a Clara de pie en el umbral. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de un terror persistente, y sus lágrimas aún no se habían secado. Era evidente que llevaba mucho tiempo de pie fuera de la puerta. Detrás de ella estaba Henry con rostro ansioso e impotente. Debió de querer detenerla, pero fue demasiado tarde. Henry cerró la puerta apresuradamente, y la habitación quedó tan silenciosa que se oía el suave chasquido de la mecha de la lámpara. Clara estaba pálida mientras su mirada de pánico iba de Catherine a mí, deteniéndose finalmente en mí. Su voz tembló, reprimiendo un sollozo. Madre, ¿qué quisiste decir con 3 meses? ¿Le pasó algo a papá? Catherine y yo intercambiamos una mirada. Caminé lentamente hacia ella, le tomé la mano fría con suavidad, le di una palmadita en el dorso y suspiré suavemente, mostrando mi familiar expresión de impotencia. Tonta, ¿de qué tienes miedo? La señora y yo solo bromeábamos. Intenté suavizar mi voz, con la tristeza y la preocupación que suelen ver las concubinas hablando de sus maridos. Quise decir que, aunque tu padre se ve sano por fuera, ya no es joven. Quién sabe, en unos meses podría volver a flaquear. En cuanto me vaya, tarde o temprano aparecerá alguien nuevo en esta situación. Para cuando se concentre en ser un padre para todos ustedes, me temo que solo durará unos meses más. En cuanto terminé de hablar, Henry, que había permanecido en silencio, tomó la palabra primero. El joven permanecía de pie, con la espalda recta, sus cejas y rostro se parecían a los de Arthur, y en ese momento estaba lleno de solemnidad y desaprobación. Concubina, por favor, ten cuidado con tus palabras. Padre no es ese tipo de persona. Siempre respeta a su madre y es estricto con todos los asuntos. ¿Cómo podría ser así? Su voz era decidida, con una determinación que no admitía réplica. Miré ese rostro joven, la seriedad y lealtad en sus ojos me hicieron un nudo en la garganta por un momento, pero luego lo comprendí. Era cierto, Henry era diferente, era el hijo que Arthur había educado personalmente. Desde aprender sus primeros caracteres hasta el tiro con arco, la danza con espada y la estrategia, Arthur había invertido muchísimo en él, muy diferente de los demás niños. A sus ojos, su padre era una gran montaña, un modelo, fuente de gloria y esperanza. Qué normal era que un niño de esta edad adorara a su padre con todo su corazón. No dije nada más, solo bajé la mirada con suavidad. En ese momento, Catherine soltó una risa suave y fría. No miró a Henry, su mirada solo recorrió la oscura noche que se extendía tras la ventana, con voz indiferente.
¿Tu padre es esa clase de persona o no? Ya verás. Deja que tu madre y tu hermana hablen un poco más, se despiden mañana y quién sabe cuándo volverán a verse. Después de hablar, le dio una suave palmadita en el hombro a Henry, diciendo en un tono que no admitía negativas: Henry, vuelve conmigo. No molestes a la concubina mientras prepara su equipaje. Henry movió los labios como si quisiera decir algo, pero ante la mirada serena de Catherine, finalmente se tragó las palabras y se fue en silencio con ella. La puerta se cerró de nuevo, dejándonos solo a Clara y a mí en la habitación. Ella seguía allí, retorciéndose el fajín inconscientemente, con lágrimas aún en las pestañas, pero sus ojos me miraban con determinación. Madre, ¿era cierto lo que acabas de decir? Padre, ¿él? Parecía insegura de que quería preguntar exactamente, si sobre tener una concubina o sobre esos 3 meses imprecisos. La acerqué a la cama y le apreté la mano con fuerza. Sabía que tenía algunas úlceras que debían ser lanceadas, ni siquiera una flor preciosa cultivada en un invernadero podía vivir eternamente. Con suaves brisas y lluvias favorables, sobre todo ahora que era la esposa de alguien, las tormentas del futuro solo aumentarían, no disminuirían. Clara, dije con voz serena. Hoy, mi madre quiere contarte algunas viejas historias sobre mí, sobre ti y sobre tu padre. Bajo la tenue luz de la vela, le presenté cada fragmento de recuerdo cubierto de polvo. Desde que era una sirvienta de 10 años hasta que Arturo me salvó como sustituta por tener un rostro similar. Luego, cuando estaba embarazada de ella, solo por una sentencia de Eleanor en la villa separada, su padre envió cuenco tras cuenco de medicina abortiva, decidido a destruir esa gota de sangre. Le conté cómo me arrodillé un día y una noche frente al frío templo ancestral, y cómo usé mi ingenio paso a paso para intercambiar por su vida. Finalmente, hace medio año, le conté cómo su padre le había hablado con tanta frialdad, planeando ofrecerla como regalo a la madre y al hijo de Sen, obligándola a entrar en las propiedades del conde para que fuera su concubina, solo para complacer a una niña que no llevaba el apellido Lin. Le dije lo ridículo que era que la hija, que casi fue asesinada años atrás, tuviera que servir al hijo de esa mujer. Temblé de odio, pero al final, solo pude inclinar la cabeza como una persona humilde y usar mi segundo deseo para intercambiarla por un buen matrimonio. Los ojos de Clara se abrieron poco a poco, su rostro palideció y sus labios temblaron sin cesar, como si por primera vez viera de verdad las capas de espinas venenosas entretejidas bajo las flores de brocado. Y por primera vez viera con claridad los cálculos silenciosos tras los rostros cariñosos de sus familiares. Al ver su incredulidad, me dolió el corazón de repente y me invadió una punzada de arrepentimiento, pero ese arrepentimiento solo brilló brevemente antes de ser extinguido por la razón. La alegría ciega no es más que un espejismo en el desierto. Finalmente, no pudo soportarlo más y se arrojó a mis brazos, rompiendo a llorar. Sus lágrimas empaparon rápidamente la pechera de mi ropa. Pasó mucho tiempo antes de que cesara el llanto. Levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas, sollozando mientras hablaba. Pero tener 3 esposas y 4 concubinas es algo común. Padre, quizá él también tenga sus propias dificultades. Abuela, abuela, lo hizo por la mansión del marqués. Mamá, ¿puedes no irte? Siempre hay un lugar para ti en la mansión. Esas palabras fueron como agujas finas y frías que se clavaron en lo más profundo de mi corazón. Miré esos ojos aún brillantes por las lágrimas y solo sentí un escalofrío creciente. La mansión del marqués la había criado con oro y seda, poesía y etiqueta, y una fachada de gloria exterior, hasta el punto de hacerla tan comprensiva. Lo suficientemente comprensiva como para perdonar a quienes la lastimaban, lo suficientemente comprensiva como para defender las reglas que pisoteaban a las mujeres. Simplemente olvidó que su madre era, ante todo, una persona de carne y hueso, no un cargo que ocupar. La pequeña vacilación y el cariño que aún me quedaban en el corazón se desvanecieron en ese momento. No expliqué, no refuté, ni siquiera mostré decepción. Simplemente levanté la mano en silencio, con las yemas de los dedos sequé suavemente la última lágrima de su mejilla y luego, como tantas otras veces, le di unas palmaditas suaves en la cabeza. Es tarde, dije. Mi voz era tan tranquila que no se quebró, incluso más suave que antes. Tu esposo debe estar esperando. Vuelve pronto. Clara me miró con la mirada perdida,
como si tuviera algo más que decir, pero ante mi mirada silenciosa, no pudo pronunciar palabra. Se levantó, hizo una reverencia y se giró para irse, dando 3 pasos y mirando hacia atrás una vez. Al día siguiente, justo al amanecer y cuando la tenue niebla aún no se había disipado, terminé de empacar 2 bultos de tela y un cofre con joyas. Eso era todo lo que había reunido después de 18 años como miembro de la mansión marquesa. Arthur era realmente minucioso. En cuanto el cielo amaneció, el mayordomo encargado de los libros de cuentas ya esperaba ante la segunda puerta, con una pequeña caja de palisandro en sus brazos. Transmitió las instrucciones de la marquesa. Esta es la parte que pertenece a la concubina. El mayordomo sonrió ampliamente y abrió la tapa de la caja. Dentro había fajos de billetes cuidadosamente ordenados. Estos 5.000 colas de plata son una recompensa especial adicional de la marquesa. Por compasión por los muchos años de duro trabajo de la concubina y por tener cabellos, mi corazón no se encogió. Mi mirada apenas recorrió los billetes antes de detenerse en la escritura que el mayordomo sacó a continuación. La tinta aún no se había desvanecido y el papel blanco era nuevo. Las condiciones eran claras. Recibir esta plata significaba cortar toda relación con la mansión de la marquesa de Pinyan a partir de ese momento. El nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte ya no serían relevantes. Y tenía especialmente prohibido usar viejos afectos o asuntos privados que conociera para manchar la reputación de la mansión de la marquesa. Cada palabra y frase era una férrea precaución. Casi podía imaginarme a Eleanor frunciendo el ceño en la villa, aconsejándole con dulzura que lo calculara todo con minuciosidad. Arthur siempre la había escuchado obedientemente, muchas gracias. No volví a mirar. Tomé el pincel con decisión y firmé con el nombre, Nora, luego presioné el dedo en la pasta de cinabrio que había junto a él. Mis movimientos fueron precisos, sin la menor vacilación. El mayordomo quizás se sorprendió un poco. Las palabras persuasivas que había preparado se le atascaron en la garganta, así que solo pudo forzar una sonrisa, retirar la escritura y empujar el fajo de billetes hacia mí. Salí por la puerta lateral de la mansión marquesa y la verja roja se cerró lentamente tras mí. No giré la cabeza. En medio del bullicio de la ciudad, alquilé un pequeño patio con 2 filas de habitaciones, una delantera y otra trasera. Tenía paredes blancas y azulejos verdes, con un viejo ciruelo en medio del patio. No podía considerarse lujoso, pero estaba limpio y ordenado. Para mí, ya era un refugio excepcional. Tras instalarme en el alojamiento, abrí mi equipaje para revisarlo de nuevo y, de repente, descubrí otro fajo de billetes cuidadosamente envuelto en papel de aceite entre mis documentos personales. Lo abrí y encontré exactamente 5.000 cuentos. La esquina del billete tenía un pequeño y elegante carácter oculto. Al pasar el dedo sobre ese sello, sentí una repentina oleada de calor en el pecho. Esta silenciosa consideración, comparada con la recompensa, cargada de cálculos, de Arthur, me hizo un nudo aún más en la garganta. Pero la gratitud solo fue fugaz. Inmediatamente reuní ambos billetes y los deposité en un banco confiable a la mañana siguiente. No podía darle demasiadas vueltas al pasado, el nuevo camino debía ser forjado con dinero. Tras organizarlo todo, fui al templo Xianguo, un templo famoso por su eficacia en la capital. No era necesariamente para rezar por la bendición de dioses y budas, sino simplemente porque este lugar era tranquilo y adecuado para aquietar la mente y los pensamientos. Pedí una sala de meditación tranquila. Todas las mañanas ofrecía incienso. Y todas las tardes paseaba por el pequeño jardín detrás de la biblioteca de escrituras, o me sentaba en mi habitación a copiar algunas páginas del Sutra del Corazón, comiendo comida vegetariana y escuchando las campanas del templo. Aquellos días eran sencillos y libres, algo que nunca había tenido en los últimos 18 años. En un abrir y cerrar de ojos, pasó medio mes. Ese día, el clima primaveral era radiante, y caminé hasta el estanque de peces detrás del templo. Unas ramas de durazno en flor tardía exhibían su esplendor junto al lago. Bajo el pasillo junto al estanque, unos sirvientes bien vestidos tomaban el sol, con las manos ocupadas en la costura y la boca siempre en movimiento. ¿Los sabías? La mansión del marqués de Pinyan en la ciudad del Este por fin ha acogido a una nueva persona. Una madre de rostro redondo bajó la voz y dijo,
¿Qué tiene de raro tomar una concubina? ¿Qué casa noble no lo hace? Alguien dijo con un puchero, lo raro es que la persona que se está tomando es una concubina mayor. La madre de rostro redondo enarcó las cejas y bajó aún más la voz, pero lo suficientemente alta para que la gente a su lado la oyera con claridad. He oído que tiene casi 40 años. Cielos, a esa edad, ya tiene edad para ser suegra, pero se las arregla para ser concubina. ¿Acaso no conoce la vergüenza? Me acerqué unos pasos, con la expresión serena, como si admirara las flores, pero mis oídos captaron cada palabra con claridad. Otra persona intervino. ¿Es cierto? A la mansión del marqués no le faltan bellezas. ¿Por qué acogerían a alguien de casi 40 años? No difundan rumores falsos. Al ver que alguien dudaba de ella, la mamá de cara redonda habló con entusiasmo, colocando su cesta de costura sobre sus rodillas. Mi sobrina trabaja en la puerta lateral de la mansión del marqués. Vio con sus propios ojos cómo alguien traía un paño azul sobre una silla por la puerta lateral. Aunque no vio el rostro, la mansión del marqués invitó en secreto a un médico de renombre para que la examinara ese día. Oí que la nueva concubina no está bien de salud, es mayor y no soportaba las vueltas en la cama. ¿No está claro? Me giré de inmediato, con una pizca de sorpresa y curiosidad en el rostro, y exclamé suavemente, como atraída por la historia. ¿De verdad hay algo tan extraño? ¿Es cierto lo que dice esta madre? Las madres mayores se giraron de inmediato para mirarme al unísono, viendo que, aunque vestía con sencillez, la tela no era de la más común, y mi expresión era amable y serena, sin parecer alguien a quien le gusta causar problemas. La mamá de cara redonda se puso alerta. Me miró de arriba abajo y respondió con vacilación. Son solo palabras vacías, no se puede tomar como verdad. Sonreí suavemente y, sin prisa ni lentitud, me quité un pesado brazalete chapado en oro de la muñeca y lo coloqué junto a su cesta de costura. Escuchar una historia tan original hoy es realmente interesante. Mamá, cuéntame un poco más. Me quedo encerrada todo el año y rara vez salgo, así que también quiero ampliar mis horizontes. El brillante destello del oro brilló, y la expresión de la mujer se suavizó al instante. Una mirada de alegría apareció brevemente en sus ojos mientras se guardaba apresuradamente el brazalete en la manga, con una cálida sonrisa dibujada en su rostro. Vaya, a simple vista, esta señora parece una persona tranquila de buena familia. ¿Cómo puede saber de asuntos sucios con esos modales tan elegantes? Pero digo la verdad, mis palabras no son del todo erróneas. Si hay alguna falsedad, déjenmela a mí. Esta es la mayordoma del segundo patio de la finca del conde de Champín. Una mamá de cara alargada sentada a su lado intervino, con una voz algo petulante, como si presumiera. ¿Cómo podían ser falsas sus palabras? La herencia del conde de Champín. Mi corazón se aclaró de repente, pero mi rostro aún conservaba una expresión de confusión mientras fruncía ligeramente el ceño. ¿Qué tiene esto que ver con la herencia del conde? Ahora que la mamá de cara redonda había recibido un regalo y se había sentido halagada, su interés se despertó aún más. Se burló, con un tono teñido de desdén. Tras oír esto, la dama probablemente no podrá creerlo. Esa concubina recién adquirida en la mansión marquesa no es otra que la suegra de nuestra joven. Dime, ¿no es esta relación un desastre? ¿De verdad existe tal cosa? Los demás inmediatamente protestaron y lo discutieron. El zumbido resonó bajo el sol primaveral, lleno de sorpresa y desdén, e incluso una mirada de alegría al presenciar un asunto tan extraño. Cuando terminaron de hablar y se dispersaron uno a uno para atender sus propios asuntos, me acerqué tranquilamente a la mamá de rostro redondo y la grité suavemente: «Mamá Liu, espere un momento, por favor». Se giró y, al ver que aún mantenía una sonrisa amable, su preocupación disminuyó un poco y respondió cortésmente: «¿Tiene la señora algo más que preguntar?» «No me atrevo a molestar». «¿Puedo preguntarle el apellido a mamá?» «No me atrevo a aceptar la palabra honorable, apenas un apellido, Liu». Su boca respondió, pero sus ojos ya estaban fijos en mi muñeca. Comprendí su intención e inmediatamente saqué un par de pequeños pendientes de perla del sur de mi manga. Aunque las perlas no eran grandes, eran brillantes y lisas.
Eran uno de los regalos que Arthur me había dado en el pasado. Las coloqué con cuidado en la palma de su mano. Escuchar a mamá hablar hoy me ha enseñado muchas cosas. Es una pequeña muestra de agradecimiento, espero que mamá la acepte. Mamalio apretó los pendientes ligeramente, con una expresión de satisfacción en su rostro, pero aún así se negó cortésmente. Ay, ¿cómo puedo atreverme a aceptar esto? Soy yo la presuntuosa. Bajé la voz inmediatamente, con cierta sinceridad y torpeza. De hecho, tengo un pequeño asunto sobre el que me gustaría pedirle consejo a mamá. Mamalio reprimió una sonrisa, y en sus ojos apareció una mirada más inquisitiva. La señora puede decir la verdad, no se la oculte a esta mamá. Bajé la mirada, adoptando la apariencia de una madre preocupada por el futuro de su hija. Tengo una hija de temperamento afable y apariencia aceptable que también sabe leer algunas palabras. Solo espero que pueda entrar en una casa noble para trabajar en el futuro, aprender algunas reglas y ampliar sus conocimientos. Si encuentra a una persona noble que la apoye y pueda servir al lado de una joven señorita, ¿no sería su futuro 100 veces mejor que seguir a una madre inútil como yo? He oído que la joven señorita de su mansión es benévola y generosa. Levanté la vista con una mirada sincera. Me preguntaba si mamá podría presentarme o señalarme un futuro prometedor. Al oír que solo era una solicitud para encontrar trabajo, mamá Liu respiró aliviada. En las casas nobles, era común que los sirvientes presentaran oportunidades laborales para ganar un generoso regalo. Jugueteó con los pendientes mientras reflexionaba. Entiendo el cariño de la dama por su hijo. Últimamente, la mansión ha estado careciendo de algunas doncellas inteligentes. Me miró. ¿Qué te parece? La próxima vez que mi amo venga al templo a ofrecer incienso, le avisaré con antelación. En ese momento, la dama puede llevar a su hija y buscar una oportunidad para que se presente ante la joven y exprese sus deseos con claridad. Mi joven señorita es benévola. Si ve que la criada tiene una apariencia digna y habla con destreza, quizás la acepte. Que tenga éxito o no depende del destino. ¿Qué opina la señora? Me apresuré a hacer una reverencia para expresar mi gratitud. Entonces estoy sumamente agradecido, confiaré en mamá para que nos cuide. 3 días después, un joven monje novicio efectivamente vino a buscarme al patio de meditación donde me alojaba. Benefactor. El joven novicio hizo una reverencia. Unos nobles invitados acababan de llegar al templo. Mamalio dijo que eran miembros de la familia del conde Champín. Le di las gracias, me ajusté un poco la ropa y el moño, y luego caminé rápidamente hacia el gran salón de los héroes. Dentro del salón, el humo del incienso se elevaba en volutas y la estatua de Buda permanecía solemne. Efectivamente, un grupo de sirvientas y madres rodeaba a una joven casada que ofrecía incienso ante el trono del Buda. Esta mujer era de complexión mediana, con un rostro redondo como una placa de plata, vivaces ojos almendrados y negros, y una expresión de temperamento noble y sereno. En medio de su frente lucía un lunar rojo brillante, inusualmente llamativo. Era nada menos que Grace Lai, la hija única del conde Champín. Años atrás, en el banquete de celebración de un mes de Henry, la vi fugazmente desde detrás del pabellón junto al agua. En ese entonces, ella era una niña de 3 años en brazos de su nodriza, con un lunar cinabrio de la suerte en la frente. Habían pasado los años, y su figura había crecido, pero ese lunar rojo cinabrio no había cambiado. Me escondí tras una columna, observando en silencio. Tras ofrecer incienso, se dispuso a marcharse cuando la criada que sostenía el incensario a su lado pareció tropezar con algo, tambaleándose al dar un paso, haciendo que la ceniza del incienso cayera y cubriera los zapatos bordados con begonias que llevaba. La pequeña criada palideció de miedo y se arrodilló apresuradamente. Grace frunció el ceño y bajó la vista hacia la capa de ceniza que cubría sus zapatos, su voz ya denotaba ira. ¡Qué torpe! Estos zapatos fueron un regalo de mi esposo. A su lado, la mamá regañó a la criada con prisa, y otra sirvienta intentó limpiarlos con un pañuelo, pero inesperadamente, cuanto más limpiaba, más se manchaba y se extendía. El rostro de Grace se ensombrecía cada vez más. Fue entonces cuando salí lentamente de detrás del pilar,
me adelanté con calma para hacer una reverencia y le dije con suavidad: «Señorita, por favor, no se enoje. Esta mancha de ceniza se puede quitar con un poco de jabón en polvo, no dañará la tela». Todas las miradas se posaron en mí de inmediato. Una criada intentó detenerme, pero Grace hizo un gesto con la mano para impedirlo. Con calma, saqué un pequeño paquete envuelto en papel de horno de mi bolsa de brocado, que contenía jabón en polvo grueso. Luego, le pedí prestada la esquina de una toalla limpia a una criada que sostenía una palangana cerca, la humedecí ligeramente y la empapé con un poco de polvo. Ante la mirada de tanta gente, me agaché sin prisa y limpié con cuidado la zona del zapato cubierta de ceniza. Mis movimientos eran hábiles y prácticos, el polvo se disolvió al contacto con el agua y la mancha de ceniza desapareció gradualmente. La tela estaba tan limpia como antes, dejando solo una leve marca de agua. Después de limpiarla, me levanté, doblé la toalla y se la devolví al sirviente que estaba cerca, luego volví a inclinarme ante Grace. «Señorita, por favor, compruebe si es aceptable». Grace bajó la vista para observar el zapato impecable y su expresión se suavizó. «Muchas gracias a la señora por su ayuda». Sin embargo, su mirada se posó en la bolsa de brocado que llevaba en la mano. «¿Por qué lleva la señora semejante objeto?». Sonreí, una sonrisa que reflejaba la dulce impotencia de una madre. «Espero que la señorita no se ría. Mi familia también tiene una hija traviesa que corre y salta todo el día. Sus zapatos, calcetines y ropa se ensucian a menudo. Con el tiempo, me acostumbré a llevar algunas cosas pequeñas listas. Es mejor tenerlos que no tenerlos». Al oír esto, Grace arqueó los ojos. Suspiró suavemente, con una vaga mirada de nostalgia brillando en sus ojos. «Mi madre también era así antes. Cuando era pequeña y me encantaba jugar, siempre llevaba consigo todo tipo de cosas. Tenía miedo de que me cayera, de que me ensuciara, no había nada que no tuviera preparado con antelación». Su voz se fue apagando poco a poco, con una profunda tristeza. «Es una lástima que falleciera prematuramente». Al ver su tristeza, la consolé con ternura. «Aunque la señora ya no está en este mundo, su amor por su hijo permanece. Siendo madre, todas somos así». Una mirada de emoción cruzó los ojos de Grace, y luego recuperó rápidamente su dignidad navideña. Tras escucharme, solo sonrió levemente, una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «La dama es amable». Después de hablar, asintió levemente y salió lentamente del salón rodeada de los sirvientes. Aunque lo había planeado en mi corazón hacía mucho tiempo, sabía con claridad que aún no había llegado el momento, así que solo podía esperar con paciencia. Medio mes después, volví a encontrarme con Grace. Ese día era el primero del mes lunar, y los visitantes del templo Xiangwo se abrían paso como en un telar. Los carruajes de las grandes casas nobles se sucedían en un torrente bullicioso. Sabía que la familia Li vendría sin duda, pero no tenía el menor deseo de entrar apretujado en el salón principal, así que caminé en silencio por el pequeño sendero tras la montaña. Había llegado la primavera, y varios melocotoneros de floración tardía, tras la montaña, competían por lucir su belleza, como nubes y fuego. En medio del silencio, solo se oía el canto ocasional de los pájaros, comparado con el recibidor, era mucho más tranquilo. Levantaba la vista para admirar las flores cuando, de repente, una clara voz femenina resonó detrás de mí, cargada de sorpresa y alegría. «Ah, ¿es la señora de la última vez?». Al volverme para mirar, vi a Grace, con un fino vestido de seda amarillo pálido, de pie en los escalones de piedra verde a unos pasos de mí, sonriéndome. A su lado había un joven con una túnica larga azul cielo. Era alto, de piel clara y rasgos apuestos, solo entre sus cejas parecía haber una capa de tristeza contenida, y su apariencia amable parecía mantenerse con esfuerzo. Los dos permanecían juntos en una postura íntima, y mi corazón lo comprendió de inmediato e hice una ligera reverencia. «Saludos, señorita Li. No esperaba encontrarla de nuevo en este lugar». Grace sonrió radiante y se acercó. «¿De verdad eres tú, señora?». «Hoy vine con mi esposo al templo para dar gracias. Dijo que el camino detrás era hermoso, así que lo seguí hasta aquí para dar un paseo». En efecto,
muy elegante. Se inclinó hacia un lado para mirar al hombre. Esposo, esta es la persona que me ayudó a resolver esa situación incómoda la última vez. Ese hombre no era otro que Louis, hijo de Eleanor, actualmente conocido como el segundo hijo nominal de Arthur, y también esposo matrilocal de Grace. Al oír esto, su mirada me recorrió con indiferencia, pero en un instante, su expresión cambió drásticamente. Tú. Su nuez se balanceaba con dificultad, su voz se quebró y su mano temblorosa me señaló, luego, como si le quemara, la retiró apresuradamente. Grace notó la anomalía de inmediato. Lo miró sorprendida y luego se giró para mirarme. Esposo, ¿qué te pasa? ¿No te sientes bien? Grace extendió la mano para sostenerlo, pero Louis la apartó bruscamente. Su mirada era evasiva y presa del pánico, sin atreverse a mirarme más, solo tartamudeaba. No, no pasa nada, de repente me siento un poco mareado, iré a la sala de meditación a descansar un rato. Tras terminar de hablar, ignoró toda etiqueta y casi huyó para salvar su vida, dejando atrás la figura amarilla y los melocotoneros en flor. Grace se quedó aturdida, con el rostro lleno de confusión e incomprensión, junto con algo de vergüenza por haber sido tratada con indiferencia en un lugar público. Se giró para mirarme, con el ceño ligeramente fruncido, y en sus ojos había sospecha e indagación. Señora, ¿usted y Louis son viejos conocidos? Sostuve su mirada, con un rastro de incomodidad y vacilación en mi rostro justo en el momento justo. Mis labios se movieron ligeramente, finalmente, suspiré suavemente y bajé la mirada. Esa mirada en los ojos de alguien tan dubitativo como Grace no era diferente a una confesión. Dio un paso al frente, con voz apremiante. Señora, dígame la verdad, ¿por qué mi esposo perdió la compostura de esa manera al verla? Levanté la vista, mi mirada la tocó y luego, como si no pudiera soportarlo, me giré para mirar hacia donde Louis acababa de huir. No se lo ocultaré a la joven señorita, yo también conocí a este joven amo. ¿Dónde nos conocimos? Guardé silencio un momento y luego pronuncié lentamente 3 palabras: pabellón de primavera. Grace se estremeció y sus hermosos ojos se abrieron de par en par. Pabellón Primavera, ese era el burdel más famoso de la capital. La señorita es mujer, ¿por qué aparecería en un lugar así? Sonreí con amargura. Siendo mujer, la joven sin duda lo entiende mejor que nadie. Los hombres de este mundo son volubles y cambian de actitud, amando lo nuevo y olvidando lo viejo. Cuando hieren a otros, nunca miran las caras ni les importa el estatus. Hice una pausa, y mi voz se suavizó, como un cuchillo sin filo que se clava lentamente en el corazón. Si te hieren demasiado, experimentas demasiado durante demasiado tiempo, incluso una brizna de hierba débil te enseñará a crecer espinas. Ir a ese lugar no era por amor, sino solo para encontrar la verdad o pruebas contundentes. El rostro de Grace palideció al instante, sus dedos temblaron al agarrar su pañuelo y sus nudillos se pusieron blancos. Me miró fijamente, con el pecho agitado, como si intentara reprimir las olas furiosas de su corazón. Después de un largo rato, de repente apartó la mirada, con la voz rígida, casi obstinada. No, eso es imposible. Luis, es amable y educado, y sincero conmigo, ¿cómo puede ser así? Seguro que lo has visto mal o lo has confundido con otra persona. Después de hablar, agitó la mano y se dio la vuelta, el dobladillo de su falda ondeaba con la fresca brisa primaveral. Eso es todo por hoy, confío en mi esposo. Grace se alejó con cierta vacilación, con voz firme, pero sabía que sin duda enviaría a alguien a investigar en secreto el pabellón de primavera. Y efectivamente, tal como lo esperaba. Al día siguiente, se difundió la noticia, desde la finca del conde Champin, de que la joven y su esposo habían tenido una fuerte pelea, y Luis abandonó la mansión, furioso. Comprendí claramente que era porque Luis tenía mala conciencia, pues la historia del pabellón de primavera que conté no tenía nada de malo. Hace un año, lo conocí allí, acompañando a Arthur. Los dos estaban sentados a la misma mesa de vino, riendo y charlando alegremente con las cortesanas, extremadamente animados. Incluso entre sus bromas y coqueteos, Arthur decidió fácilmente convertir a Clara en la concubina de Luis. ¿Cómo no iba a odiarlos? Desde entonces, Grace dejó de aparecer en el templo Xiongou.
Al contrario, la familia Lin vino una vez. A través de la densa multitud de sirvientes, finalmente vi el verdadero rostro de Eleanor con mis propios ojos. Sinceramente, no tenía nada de especial. Desde lejos, era solo una mujer bien cuidada y bien cuidada. Si la comparamos, ni siquiera se comparaba con Catherine. Sin embargo, Arthur la adoraba con locura, a pesar de estar gravemente enfermo, insistía en llevarla al templo para adorar a Buda. Mientras admiraba las flores en el sendero tras la montaña, me encontré inesperadamente con Arthur. 4 miradas se cruzaron, y ambas se sorprendieron. Sin embargo, a él le sorprendió que yo estuviera allí, mientras que a mí me sorprendió que aún no hubiera muerto. Arthur habló primero. Nora, ¿también viniste a ofrecer incienso? Antes de que pudiera responder, Eleanor se tapó la boca con un pañuelo y soltó una risita. Querido Arthur, seguro que la plata que me diste fue muy poca, de lo contrario, después de firmar la escritura de separación, ¿por qué seguirías siguiéndome como un cachorro? La miré y también sonreí. Así es, ¿cómo se compara con los regalos de compromiso de Madame Sen? Si no fuera por haber recibido tanto oro y plata que su hijo se convirtió en yerno en casa ajena, ¿quién estaría dispuesto a volver a la familia Lin como concubina? Es como un cachorro que mueve la cola y corre tras su amo. Eleanor no esperaba que mi lengua fuera tan afilada, se quedó atónita por un momento, y tardó mucho en recuperar el ánimo, su voz se volvió estridente. Ah, esta zorra, te atreves a calumniar mi reputación, sabías que en el pasado yo. Basta. Arthur se frotó la frente con cautela, la marca oscura entre sus cejas se hizo aún más clara, su mirada se movió entre Eleanor y yo, finalmente deteniéndose en mí. Nora, con respecto al pasado, fui yo quien te hizo daño. Eleanor tiene un temperamento así, cede un poco ante ella. Eleanor estaba tan enojada que se ahogó en las palabras, porque palabras como esas anteriormente solo habían estado reservadas para ella. Sin embargo, hoy me las dijeron a mí. Si fuera hace 10 años, tal vez habría derramado lágrimas de emoción, pensando que mi corazón finalmente era apreciado por alguien, pero ahora, solo lo encontré divertido. Después de dejar la familia Lin, Catherine me vio en privado un par de veces. Gracias a eso, supe que después de que Arthur tomó a Eleanor como concubina, la relación entre los dos no era tan armoniosa como se rumoreaba. Por el bien del futuro de Louis, Eleanor se había vuelto loca varias veces y se había peleado ruidosamente con Arthur. Arthur estaba interminablemente molesto y el afecto de antaño se desvaneció gradualmente. Ahora mostrar suavidad hacia mí no se debía a un cambio de corazón, sino simplemente comparar para ver quién era más agradable a la vista. Si Eleanor nunca hubiera hecho un escándalo, o si fuera 20 años más joven, la situación hoy sería completamente diferente. No le respondí, solo me volví para decirle a Eleanor, los días aún son largos, no es seguro que la concubina viva cómodamente para siempre, esperemos y veamos. Habiendo terminado de hablar, me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, el sonido de Eleanor rechinando los dientes pareció resonar suavemente. Durante los siguientes días fue raro para mí estar tan tranquilo, sin que nadie viniera a molestarme. Solo Grace pasó una vez, pero no vino a verme. Viéndola de lejos, solo me miró fríamente y luego se dio la vuelta para irse. Sabía que me estaba culpando. Después de todo, cuanto más sucia es la verdad, más fácilmente se ve como pecadora la persona que la expone a la luz. Los corazones de las personas en este mundo siempre han sido así, pero no tenía prisa. Porque entendía muy bien que el cuerpo de Arthur probablemente solo le quedaban unos días. Tan pronto como Arthur murió, Eleanor perdería su apoyo. En ese momento, lidiar con esa madre e hijo sería tan fácil como dar la vuelta a una mano. Sin embargo, no esperaba que antes de que llegara la noticia de la grave enfermedad de Arthur, llegaran primero las noticias de que el hijo de la familia Lee, la amante del suegro, estaba embarazada. Solo entonces supe que resultó que la doncella Pearl, a quien había arreglado cuidadosamente al lado de Louis, ahora se había convertido en una amante que mantenía en el exterior. Inicialmente, hice esto solo para evitar que Arthur realmente obligara a Clara a casarse con la propiedad del conde como concubina. Pensé que si insistía en hacerlo, expondría el asunto de Pearl frente a Grace. Más tarde, cuando el asunto de la concubina se canceló, no perseguí más a Pearl. Inesperadamente, ahora estaba embarazada de la carne y la sangre de Louis. Beber y tener relaciones con cortesanas, aunque sucias, aún se podían ocultar. Pero que una amante estuviera embarazada era un asunto catastrófico para el patrimonio del conde. Sabía que Grace definitivamente vendría a buscarme, solo que no esperaba que viniera con tanta urgencia.
Esa misma noche, llegó, sin haberla visto en varios días. Su rostro, antes lleno y redondo como una placa de plata, se había adelgazado visiblemente, y las comisuras de sus ojos estaban rojas, como si acabara de llorar. Concubina Nora, debería llamarte así, correcto, esa forma de dirigirte me dejó paralizado. Con la personalidad de Eleanor, debió revelar mi identidad hace mucho tiempo. Dudé un momento, luego hablé enseguida con calma. Ya no soy una concubina de la familia Lin, entonces, ¿cuál era exactamente tu propósito al tomarte tantas molestias para acercarte a mí? No me digas que nuestros anteriores encuentros accidentales fueron solo coincidencias. La mirada de Grace era profunda, mezclada con un claro interrogativo. No tengo intención de ocultarlo, naturalmente no fue una coincidencia, todo lo arreglé yo. Pero el objetivo no era la señorita, estaba dirigido a Eleanor, mi suegra. Los ojos de Grace se volvieron aún más sospechosos, luego se convirtieron en vigilancia. ¿Usted y ella tienen algún rencor, un rencor? Me reí suavemente, mi voz ligera pero no fría. ¿Sabe la señorita por qué dejé la mansión de la marquesa de Pinyan, y sabe por qué su esposo, Louis, parecía como si su alma se hubiera ido volando tan pronto como me vio? Sin esperar a que ella hablara, lentamente conté las viejas y sucias historias, frase por frase, desde el momento en que me convirtieron en un sustituto, porque tenía una cara similar a otra. Hasta cuando estaba embarazada de 6 meses y Arthur casi me obligó a beber medicina abortiva solo por un comentario calumnioso de Eleanor, conté hasta hace medio año como Arthur, para complacer a Eleanor. Había querido con indiferencia casar a Clara en la propiedad del conde como concubina de su hijo, que no era otro que Louis. En Spring Pavilion, Arthur y Louis bebieron uno contra el otro, riendo y bromeando, burlándose de las cortesanas, en medio de sus bromas. Decidieron la vida de una niña como si fuera un regalo que podría entregarse en cualquier momento. El rostro de Grace se volvió más y más pálido con cada palabra que decía. Cuando escuchó que Louis también había participado, se sobresaltó, dio un paso atrás, su mano agarrando el borde de la mesa. Sus nudillos blancos y temblorosos. No, imposible, mi suegra siempre ha sido gentil y apacible hablando en voz baja. ¿Cómo podría? La gente sabe cómo esconderse, señorita, dije con calma. En la noche profunda, mi voz sonó tan clara como un viento frío que roza el corazón, como Louis, en los ojos de la joven señorita, también debe ser un caballero elegante, gentil y atento, ¿cierto? De lo contrario, ¿cómo podría convencer a la joven señorita para que se casara con él? La miré directamente a los ojos aturdidos. Pintar un rostro es fácil, pero conocer un corazón es duro. Incluso la persona que yace en la almohada puede ocultar cosas, y mucho menos una suegra que nunca fue sincera y siempre calculadora. Chasquido. La vela parpadeó y una gota de cera cayó. Haciendo un pequeño y punzante sonido de estallido, Grace se cubrió la cara y rompió a llorar. Sollozó, con la voz quebrada mientras contaba, como Louis solía cuidarla, como solía pintarle las cejas, como la protegía con todas sus fuerzas frente a los extraños. Los votos de antaño aún resonaban en sus oídos, pero la persona que yacía a su lado ahora se había convertido en alguien que la disgustaba hasta los huesos. Escuché en silencio sin interrumpir, esperando hasta que el llanto se calmó, hablé suavemente. Las heridas cambian fácilmente. Los votos son como el viento que pasa, joven señorita, ambos deberíamos haber entendido ese principio hace mucho tiempo. Usted y yo nos confiamos a las personas equivocadas, pero en comparación conmigo, la joven señorita todavía tiene mucha más suerte. Detrás de usted todavía está la propiedad del conde, hay ancianos que realmente la aman, y todavía tiene algo en lo que confiar. Incluso si este matrimonio se desmorona, la joven señorita sigue siendo la preciosa hija de la familia Le. Tu futuro no es necesariamente sombrío. Grace levantó lentamente la cabeza. Mirándome con los ojos aún húmedos por las lágrimas, su mirada borrosa y temblorosa ligeramente, después de un rato, preguntó en voz baja, con la voz ahogada, entonces, ¿qué debo hacer ahora? 3 días después, usando la excusa de la virtud defectuosa y causando caos en la casa, el conde de la finca de Champín redactó una carta de divorcio, expulsando cuidadosamente a Louis de la mansión. Fue arrojado a la calle al mismo tiempo, con solo algunas ropas viejas y algo de plata suelta. No le permitieron tomar ni una mota de polvo de la mansión. Este asunto se convirtió inmediatamente en el tema de conversación más delicioso en las casas de toda la capital. ¿Escuchaste? La gente chismea, burlándose del yerno matrilocal por no saber su lugar, mientras que también elogia a la hija de la familia Le por su acción decisiva. En cuanto a Eleanor,
quería salir corriendo a ayudar al hijo que acababa de caer en el barro, pero no podía dar medio paso. Arthur estaba gravemente enfermo y cerca de la muerte. Catherine inmediatamente mostró el comportamiento de la amante, diciendo fríamente: ya que ingresaste a la mansión como concubina, y el esposo está gravemente enfermo, servir medicina es inherentemente tu deber. Inmediatamente ordenó a la gente que atara fuertemente a Eleanor el lecho de enfermo de Arthur, sin importar cuánto llorara, suplicara o gritara con resentimiento. Catherine ni siquiera se molestó en levantar la vista. Solo ordenó a unas pocas ancianas fuertes que vigilaran afuera a la doncella de la corte, afirmando exteriormente que era para guardar silencio para que el marqués se recuperara. No fue hasta que la finca del conde terminó sus arreglos, y Louis fue completamente despojado de su título, que ya era tan delgado como el papel, convirtiéndose en un hombre indigente sin nombre ni estatus, que Eleanor era como un gato sin columna vertebral, liberada de la mansión en un estado tembloroso y andrajoso. Pero ahora que la situación se había derrumbado, el hombre en el que una vez confió ni siquiera pudo mantener su propia vida, la reputación de su hijo fue arruinada y su futuro cortado, sin importar si ella tuviera 100 esquemas y 1000 planes. No pudo provocar ni una onda. Pasaron 3 días más. Y las linternas rojas frente a la mansión del marqués de Pinyan se cambiaron a banderas blancas. El obituario fue colgado. El marqués Arthur, gravemente enfermo e incapaz de recuperarse, había fallecido. Al escuchar la noticia, Eleanor se lamentó y exigió abandonar la mansión, diciendo que originalmente no era una concubina oficial con un contrato matrimonial y que no necesitaba observar ritos de duelo. Pero, ¿cómo podrían los ancianos del clan de la familia Lynn ser engañados fácilmente? Hacía tiempo que lo habían comprendido todo de Catherine. Solo mencionaron suavemente a su hijo Louis, que ahora era comparable a un perro callejero en la esquina de la calle, con voz indiferente. Si la concubina Sen está dispuesta a quedarse en la mansión para observar el duelo y orar por bendiciones para el marqués, el perro callejero afuera aún podría recibir una. Poco le importaba mantener su vida, pero si la concubina tercamente quería irse, las palabras quedaron inconclusas. Pero eran más frías que un cuchillo cortando carne. Eleanor se derrumbó, su rostro tan gris como cenizas muertas. Finalmente, el último rastro de amor maternal que quedaba, o tal vez la desesperación de no tener salida, la obligó a sentir. Todo llegó a su fin. Al día siguiente, Clara vino a buscarme al pequeño patio. Ahora era una mujer casada, su cabello en un moño alto, su ropa elegante, pero entre sus cejas, aún quedaba un poco de infantilismo y torpeza que aún no se había desvanecido. Me dijo que el que heredaba el título esta vez era su hermano mayor, el hijo criado al lado de la anciana señora, y también el que tenía el más leve afecto por mí. Catherine envió un mensaje: si estoy dispuesta, puedo regresar a la mansión para vivir mi vejez, disfrutando de la gloria en el estado de madre biológica del marqués. Giré suavemente la rama de jazmín que acababa de plantar en el alféizar de la ventana. Negué con la cabeza. Este lugar ya es muy agradable, muy tranquilo. Clara se quedó en silencio un momento, aferrándose al pañuelo con los dedos, y de repente habló con vacilación: en realidad, padre, en el fondo, padre aún sentía cariño por madre. Me miró de reojo, su voz se suavizó aún más. Lo oí antes de morir, incluso pronunció el nombre de madre. Mi mano se detuvo en el aire, el agua me salpicó las yemas de los dedos, el frío se filtró. Me giré para mirar a Clara, enfadada por su renuncia, y aún más dolida por su ingenuidad. Clara, dejé la regadera con voz tranquila, pero cada palabra clara. He oído que tu marido ha empezado a frecuentar burdeles últimamente. Está obsesionado con las aventuras amorosas, ¿verdad? El rostro de Clara palideció al instante, mordiéndose el labio inferior con fuerza y sin responder. Me acerqué, mi mirada la obligó a no evadirme. Piénsalo, si algún día trae un amante y un hijo ilegítimo a casa, y luego para allanar el camino para ese niño, él conspira y conspira, te hace daño, e incluso mata a tu propio hijo, cuando las cosas ya no tienen salvación, tal vez también derrame algunas lágrimas ante tu tumba. Susurrando una frase: todavía tengo sentimientos por ti, ¿aceptarías ese tipo de afecto? ¿Querrías conservarlo? Mis palabras eran como cuchillos, cada frase atravesando el corazón con frío. Clara estaba asustada por la escena sangrienta que describí hasta que sus labios temblaron, queriendo hablar pero incapaz de pronunciar una palabra. El hecho de que todavía estés aquí hoy llamándome madre. Al escuchar estas palabras ensordecedoras,
continué lentamente, mi voz era ligera pero como agudizada por los años, ojos no porque tu padre mostró misericordia ni porque le quedara algún afecto, es porque tuve la suerte de sobrevivir, lo suficientemente cruel. Apretando los dientes para usar todo lo que pudiera intercambiar para arrebatarte de las puertas del infierno, ese principio, si no entiendes o no quieres entender, entonces déjalo ser, dejé escapar un suspiro. En ese suspiro era fatiga acumulada y también una parte de alivio después de dejar ir. Las bendiciones de los descendientes deben ser soportadas por los propios descendientes, hay algunos muros que debes golpearte la cabeza contra ti mismo para saber regresar. El rostro de Clara estaba blanco mientras me miraba fijamente. Finalmente no dijo una palabra. Solo hizo una suave reverencia y se giró para irse. Me apoyé contra el marco de la puerta, observando silenciosamente su figura desaparecer al final del callejón. No abrí la boca para pedirle que se quedara. Después de todo, mis buenos días apenas habían comenzado. El viaje de Nora revela que el verdadero santuario de una mujer no se construye sobre un afecto fugaz sino sobre su propia resiliencia e independencia. Soportó 18 años como una sombra demostrando que la dignidad a menudo se preserva a través del silencio y la paciencia calculada. Su historia nos recuerda que la devoción ciega a una persona indigna es autodestrucción mientras que la libertad financiera es un escudo tangible. Aprendemos que no debemos esperar a ser salvados, debemos ser nuestros propios salvadores, en última instancia. La mejor venganza no es la malicia sino simplemente retirar tu luz de aquellos que nunca lo mereció y vivió una vida de paz próspera. La historia termina aquí por ahora, si tocó tu corazón o te dejó pensando. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios, por favor dale me gusta. Suscríbete y comparte Racontale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento. El hecho de que todavía estés aquí hoy llamándome madre, al escuchar estas palabras ensordecedoras, continué lentamente. Mi voz era ligera pero como agudizada por los años. Los ojos no porque tu padre mostrara misericordia ni porque tuviera algún afecto restante, es porque tuve la suerte de sobrevivir, lo suficientemente cruel, apretando los dientes para usar todo lo que pudiera intercambiar para arrebatarte de las puertas del infierno, ese principio. Si no lo entiendes o no quieres entenderlo, entonces déjalo estar. Dejé escapar un suspiro, en ese suspiro se acumulaba la fatiga y también una parte de alivio después de dejar ir. Las bendiciones de los descendientes deben ser soportadas por los propios descendientes. Hay algunas paredes que debes golpearte la cabeza contra ti mismo para saber regresar. El rostro de Clara estaba pálido mientras me miraba fijamente. Finalmente no dijo una palabra, solo hizo una suave reverencia y se giró para irse. Me apoyé en el marco de la puerta. Observando silenciosamente su figura desaparecer al final del callejón, no abrí la boca para pedirle que se quedara. Después de todo, mis buenos días apenas habían comenzado. El viaje de Nora revela que el verdadero santuario de una mujer no se basa en un afecto fugaz, sino en su propia resiliencia e independencia. Soportó 18 años como una sombra, lo que demuestra que la dignidad a menudo se preserva a través del silencio y la paciencia calculada. Su historia nos recuerda que la devoción ciega a una persona indigna es autodestrucción, mientras que la libertad financiera es un escudo tangible. Aprendemos que no debemos esperar a ser salvados, debemos ser nuestros propios salvadores. En última instancia, la mejor venganza no es la malicia, sino simplemente retirar tu luz de aquellos que nunca la merecieron y vivir una vida de paz próspera. La historia termina aquí por ahora. Si te tocó el corazón o te dejó pensando, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento. El hecho de que todavía estés aquí hoy llamándome madre, al escuchar estas palabras ensordecedoras, continué lentamente, mi voz era ligera pero como agudizada por los años, los ojos no porque tu padre mostrara misericordia ni porque tuviera algún afecto restante. Es porque tuve la suerte de sobrevivir, lo suficientemente cruel, apretando los dientes para usar todo lo que pudiera intercambiar para arrebatarte de las puertas del infierno, ese principio, si no lo entiendes o no quieres entenderlo, entonces déjalo estar. Dejé escapar un suspiro. En ese suspiro se acumulaba la fatiga y también una parte de alivio después de dejar ir. Las bendiciones de los descendientes deben ser soportadas por los propios descendientes. Hay algunas paredes que debes golpearte la cabeza contra ti mismo para saber regresar. El rostro de Clara estaba pálido mientras me miraba fijamente.
Finalmente no dijo una palabra, solo hizo una suave reverencia y se giró para irse. Me apoyé en el marco de la puerta, observando silenciosamente su figura desaparecer al final del callejón. No abrí la boca para pedirle que se quedara. Después de todo, mis buenos días apenas habían comenzado. El viaje de Nora revela que el verdadero santuario de una mujer no se basa en un afecto fugaz, sino en su propia resiliencia e independencia. Soportó 18 años como una sombra, lo que demuestra que la dignidad a menudo se preserva a través del silencio y la paciencia calculada. Su historia nos recuerda que la devoción ciega a una persona indigna es autodestrucción, mientras que la libertad financiera es un escudo tangible. Aprendemos que no debemos esperar a ser salvados, debemos ser nuestros propios salvadores. En última instancia, la mejor venganza no es la malicia, sino simplemente retirar tu luz de aquellos que nunca la merecieron y vivir una vida de paz próspera. La historia termina aquí por ahora. Si te tocó el corazón o te dejó pensando, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Raccontale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento. El viaje de Nora revela que el verdadero santuario de una mujer no se construye sobre un afecto fugaz sino sobre su propia resiliencia e independencia. Soportó 18 años como una sombra demostrando que la dignidad a menudo se preserva a través del silencio y la paciencia calculada. Su historia nos recuerda que la devoción ciega a una persona indigna es autodestrucción mientras que la libertad financiera es un escudo tangible. Aprendemos que no debemos esperar a ser salvados, debemos ser nuestros propios salvadores, en última instancia. La mejor venganza no es la malicia sino simplemente retirar tu luz de aquellos que nunca la merecieron y vivir una vida de paz próspera. La historia termina aquí por ahora. Si tocó tu corazón o te dejó pensando, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta. Suscríbete y comparte Raccontale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento. El viaje de Nora revela que el verdadero santuario de una mujer no se construye sobre un afecto fugaz sino sobre su propia resiliencia e independencia. Soportó 18 años como una sombra demostrando que la dignidad a menudo se preserva a través del silencio y la paciencia calculada. Su historia nos recuerda que la devoción ciega a una persona indigna es autodestrucción mientras que la libertad financiera es un escudo tangible. Aprendemos que no debemos esperar a ser salvados, debemos ser nuestros propios salvadores. En última instancia, la mejor venganza no es la malicia sino simplemente retirar tu luz de aquellos que nunca la merecieron y vivir una vida de paz próspera. La historia termina aquí por ahora. Si tocó tu corazón o te dejó pensando, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Raccontale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.